Hola a todos, espero que estén teniendo un excelente día. Hoy vamos a sumergirnos en una nueva lección de nuestro curso de programación en Python. Antes de empezar, les animo a suscribirse a nuestro canal, dar un me gusta a este video si les resulta útil y dejar sus comentarios y preguntas abajo. Vamos a iniciar. En videos anteriores hemos tratado sobre conceptos fundamentales de la programación en Python. Hoy vamos a tratar algo que se denomina paradigmas de programación y más enfocado a orientado a objetos. ¿Qué quiere decir este paradigma o en qué se centra? En crear software organizado alrededor de objetos en lugar de funciones o procedimientos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué son los objetos? Los objetos son entidades que contienen datos conocidos como atributos o métodos, que son funciones que operan sobre esos datos. Es decir, en pantalla estamos observando lo que es una silla. Una silla en la vida real es un objeto, pero si lo abstraemos ese objeto para llevarlo al mundo codificado, debemos abstraer esos atributos y esos métodos. Los atributos son las características de ese objeto, es decir, una silla tiene peso, una silla tiene color, una silla tiene altura, una silla tiene profundidad, también tiene atributos característicos o digámoslo así muy personalizados que son tipo de respaldo y si es ajustable o no. ¿Por qué? Normalmente no todas las sillas tienen estas clases de características o atributos, por ende, pues ya vendría siendo de característica booleana, de sí o no. Entonces, ahora, ¿qué tiene también un objeto? Un objeto tiene una funcionalidad y esa funcionalidad en programación orientada a objetos se determina como métodos. Una silla puede girar, una silla puede, digámoslo así, ir hacia adelante o ir hacia atrás, o ir hacia la derecha o ir hacia la izquierda. Son métodos, es decir, funcionalidades. Eh, Estas funcionalidades son diferentes a las funciones que nosotros estábamos programando en videos anteriores. Un método de clase es una funcionalidad de ese objeto en específico. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo llevo esto al mundo de programación? Entonces, como todavía no vamos a ir al editor de código, sino que tenemos que entender el por qué para ir a hacer el cómo, es decir, a la parte práctica. Siempre es importante tener presente el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo en este curso y es aprendiendo los fundamentos de programación y pues efectivamente de una manera conceptual llevada a la práctica. Listo. Entonces, normalmente en Python uno para poder declarar una clase existe una palabra reservada que se llama class. Y esta clase nos va a solicitar que le pasemos el nombre de la clase. Esto va a ser una silla. Esta silla realmente va a tener lo que son atributos, ¿verdad? Esos atributos van a ir con una palabra reservada que se llama self. Esta self va a tener el peso, que va a ser igual, le vamos a asignar lo que está en pantalla, que es 2 kilogramos. Luego vamos a indicarle que también tiene otro atributo que estamos viendo en la presentación, que es color. Le asignamos el color amarillo. Ahora, seguimos así sucesivamente. No vamos a abordar en los otros atributos, pero así se declaran estos atributos. Entonces vamos a colocar acá, que aquí sigue. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar de una función de un método si utilizan la misma palabra reservada que es def? Def se utiliza dentro del el bloque del código de la clase, pero va a tener algo que va a ser diferencial y es los métodos, por ejemplo, girar dentro de los
digámoslo así, paréntesis, va a iniciar con self. Cerramos igual. Esto es un método de clase. Y así sucesivamente, dentro de este método de clase va a ir el bloque de la función o del método, es decir, lo que se va a ejecutar cada vez que se utilice el método de clase girar. Seguimos declarando, podemos llegar a seguir declarando los métodos de clase con la palabra reservada def. Ajustar, altura, ¿verdad? Y seguimos pasándole entre paréntesis la palabra reservada set, que lo que indica es que eso es un método de clase y no es una función independiente. Ahora, todo esto debe estar identado. Ustedes entienden que identación es el espacio que va de este punto a este punto y son más o menos 4 espacios. La identación de Python es eso, 4 espacios. Voy a hacerlo por acá, a ver. Los 4 espacios van de el punto hasta este punto. Entonces, ustedes cuando le expliquen de identación, hace referencia a los espacios, al número de espacios que va a tener para poder organizar el bloque de código y para saber que todo lo que esté identado en este bloque de código de la clase, pues efectivamente es lo que se va a ejecutar cada vez que llamemos o instanciemos un objeto de clase. Más adelante vamos a ver todo lo que es instancia. Entonces, principalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Abstrayendo los atributos de este objeto que se llama silla. Este objeto silla tiene unos atributos, pero también tiene unos métodos que nos permiten interactuar con ese objeto. Pero ahora ustedes preguntarán, ¿qué es un objeto? Es decir, una clase. Las clases son plantillas. Las clases son plantillas en programación. Entonces esto es una plantilla. Esta plantilla nos permite a nosotros construir este mismo objeto en diferentes partes del código o de la estructura. Ahora, ¿cómo se replican estos objetos? Es decir, nosotros estaríamos diseñando este objeto y lo podríamos estar instanciando en cualquier parte de nuestro código. Esto nos permite reutilizar código, que es una parte que ya hemos visto a lo largo del curso. Ahora bien, entendiendo que hay unos, digámoslo así, unos conceptos básicos de la programación orientada a objetos. Lo que es el término de encapsulamiento, vamos a ver qué es encapsulamiento. Entonces, encapsulamiento, a ver, vamos a retrocedernos por acá. A ver, vamos a ver, encapsulamiento. El encapsulamiento es la práctica de ocultar los detalles internos de un objeto y exponer solo los necesarios a través de métodos y propiedades. Normalmente aquí estábamos definiendo, en este objeto estábamos definiendo, permítanme, aquí listo, en este objeto estábamos definiendo lo que era el peso, pero si a esto, digamos, si al peso le agregamos, si le decimos self punto y le damos un espacio, estamos encapsulándolo, es decir, que solo puede ser, digamos, solo puede ser modificado ese atributo desde la misma clase, ¿sí? Entonces, esto que nos permite, ese guión bajo, digámoslo así, nos permite a nosotros proteger y encapsular ese atributo y que solamente pueda ser llamado desde la misma clase y que no pueda llegar a ser modificado desde otras clases, ¿no? Aquí en Python, o bueno, en Python es multiherencias, ¿no? Permite heredar de una clase padre a una clase hijo. Ustedes dirán, ¿eso con qué digamos, con qué se come?
pues efectivamente todavía no hemos ido abordando el tema de la herencia de la programación orientada a objetos, pero sí quiero irlos empapando primero sobre qué es este paradigma de programación. Entonces, cuando se habla de encapsulamiento es ofuscar, es decir, ocultar, ¿sí? Para que solamente a través de los métodos puedan acceder a estos atributos y viceversa. ¿Sí? Entonces, solamente a partir de los métodos de esta clase pueden acceder a los atributos. Listo. Entonces, ahora vamos a ver otro concepto que ya lo estamos abordando y es la herencia. La herencia. Entonces, la herencia es otro concepto de la programación orientada a objetos. La herencia nos permite a las clases derivadas obtener características de una clase base, lo que promueve la reutilización de código. Es decir, esta clase que nosotros estábamos, digamos, a ver, vamos, esta clase, está la clase padre, ¿sí? Esta clase es la clase padre, pero si nosotros queremos crear, digamos, otra clase y que ya no va a ser una clase padre, sino una clase hijo, entonces nosotros lo que vamos a hacer es, tenemos una clase que se llama silla, ¿verdad? Silla. Tenemos ya una clase construida. Pero si nosotros queremos tomar los mismos atributos y métodos de esta clase silla, pues solamente definimos otra clase que se llame, no sé, sillón. Listo. Entonces el sillón, para que pueda heredar, porque estamos hablando de herencia, tendría que llamar a la clase padre, silla. Inmediatamente tomaría los atributos y los métodos de esto. Es decir, sería así. Entonces, la clase sillón, que es un objeto, que no lo tenemos acá, pero tal vez deberíamos como establecerlo, podría utilizar todos los atributos, tanto este atributo de peso, atributo color, atributo altura, atributo profundidad, atributo, no sé, respaldo, si es ajustable o no. El método también podría acceder a todos estos métodos que estamos observando acá. Es decir, que cuando ya nosotros, ya hemos visto lo que es encapsulación. Y acabamos de ver el otro tema, que es herencia, que es, digámoslo así, heredar todos los atributos y métodos de la clase padre. Y por último vamos a ver el concepto de polimorfismo. Polimorfismo hace referencia a que permite a los objetos de diferente clase responder de manera distinta a un mismo método. ¿Sí? Polimorfismo es muchas formas, puede adaptar muchas formas, y como estábamos hablando que Python es multiherencia, puede heredar la clase padre de la clase abuelo y no haber ningún inconveniente, a diferencia de Java, que no es multiherencia, sino es solamente usted puede acceder a la clase padre, nada más. Bueno, entonces ya abordamos estos conceptos, y estos conceptos nos lleva a entender en primer plano qué es la programación orientada a objetos, que no es más que poder llevar estos objetos, los objetos de la vida real, a abstraer, ¿verdad? Se abstrae los atributos o características con sus funcionalidades. Entonces, abstracción. Entonces es importante abstraer cuando nosotros estamos trabajando con programación orientada a objetos. Ahora,
Ustedes preguntarán cuáles son esos lenguajes de programación modernos que utilizan ese paradigma, lo que es Java, C++, Python, entre muchos otros. Hasta este momento ya tendríamos que tener un concepto base acerca de lo que es la programación orientada a objetos. En la siguiente lección vamos a ir abordando a nivel de código ya más a profundidad de este tema.